reportaje especial sobre los 50 años de Maranatha Volunteers. Cuenta cómo fue la inauguración de un refugio para las víctimas de violencia en Papúa Nueva Guinea y muestra los esfuerzos de los fieles mexicanos para predicar las buenas de Jesús en todos los idiomas. Maranatha Volunteers International celebra 50 años de existencia. Lo que comenzó como se transformó en una red que ya reclutó 85. Durante 5 décadas, Maranatha ha beneficiado un número incontable de personas. Con los más década del 2000, Maranatha Volunteers International ya se había establecido como una organización de refugios que se estaban construyendo. Había una gran necesidad que se acercaba. Tuvimos más de 100.000 solicitudes aquí y no hay forma de que hayamos progresado lo suficiente para lograr un gran porcentaje así. ¿Cómo hacemos más con menos dinero, menos tiempo y avanzamos en eso? ¿Cómo satisfacer la gran necesidad de iglesias y escuelas de todo el mundo? Las estructuras que Maranatha ha estado construyendo a menudo tomaron meses en completarse. Pero ¿qué pasaría si se pudiera dar a una congregación una nueva iglesia en solo un día? La idea inicial sucedió en la sala de Laura y Garvin McNeilus. Garvin estaba sentado específicamente frente a mí pensando en cómo hacer eso. Y Garvin siempre tiene una buena idea. Él dijo, está bien, tengo una idea, hagámosla simplemente. La familia McNeilus, junto a los Servicios e Industrias de Laicos Adventistas, o ASI, se volvieron para abordar la gran necesidad de lugares adecuados para culto. Esto incluyó un proyecto llamado Techos para África. Decenas de miles de congregaciones en todo el continente habían recibido material para techos, pero el programa tenía algunas deficiencias. Estábamos poniendo techos en las estructuras, pero ellos se deterioraron a lo largo de los años debido a los materiales. Bien, pero ya hemos intentado construir una iglesia desde el techo hacia abajo como un estacionamiento y luego los lugareños pueden quemar los ladrillos, hacer los lados. Ellos pueden hacer eso y no se requiere de una moneda fuerte. La estructura debía ser liviana, pero fuerte, fácil de construir y algo que los miembros pudieran terminar con materiales locales. La iglesia de un día trajo la atención de la sede mundial adventista, tuvo un apoyo muy bueno y todavía lo tiene. 2 años después de que comenzara el programa, era hora de expandirse. Entonces, si vas a construir una iglesia de un día, ¿por qué no una escuela de un día? Garvin nuevamente comenzó a diseñar aulas escolares que podrían erigirse rápidamente. El prototipo de la escuela fue presentado en 2010 en la sesión de negocios de la Asamblea General de los Adventistas. El primer campus de aulas escolares de un día se construyó en enero del 2011 en las Cataratas de Victoria, en Zimbabue. Por más de 10 años, el programa Iglesia y Escuela de un Día ha impactado a las comunidades de todo el mundo. La estructura ha sido adaptada como campus hospitalario e incluso ha servido como refugio de ayuda en situaciones de desastre. Lo que comenzó como una conversación en una sala de estar amplió la capacidad de Maranatha para difundir el Evangelio a través de la construcción urgente de edificios necesarios. Lo que me entusiasma de estas construcciones e iglesias es la forma de ministrar a través de este proceso. Lo que realmente me entusiasma son las personas salvas para la eternidad. Es exactamente eso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Silva Memorial de June Valley, en Papúa Nueva Guinea, inauguró un refugio para las víctimas de violencia familiar y sexual. El abrigo, resultado de una asociación entre la iglesia local, la agencia humanitaria ADRA y la Universidad de Avondale, proporcionará alojamiento temporal para aquellos que sufren agresiones, además de ser un centro de concientización y educación. Los representantes del gobierno y la Iglesia Adventista en Papúa Nueva Guinea esperan que el refugio sea un modelo para otras denominaciones en la lucha contra la violencia familiar y sexual en todo el país de Oceanía. El lugar fue dedicado a Dios. Como parte de los continuos esfuerzos de la Iglesia Adventista en el norte de México para llegar a las personas con discapacidad auditiva,
un grupo de unos 50 intérpretes se reunió para recibir una capacitación especial en Villahermosa, capital del estado de Tabasco. Por medio de talleres, los intérpretes enriquecieron sus conocimientos, entendieron su misión y crearon estrategias para continuar el ministerio de compartir el Evangelio en lenguaje de señas. Los responsables del área agradecieron a Dios por fortalecer a su pueblo para predicar las buenas nuevas de salvación en Jesús en todos los idiomas. En los últimos 3 años, la Iglesia Adventista en el norte de México organizó congresos nacionales para los sordos. Bien, esto fue todo por hoy. Dios mediante, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor, voluntariado y esperanza. Que Dios los bendiga y un abrazo.